gustaría contarles un poco cuál es la historia detrás o la idea detrás de esta webinar, ¿no? Yo soy un poco ya más veterano que seguramente muchos de los que están aquí. Soy un fisio que he trabajado casi 25 años en fútbol profesional en diferentes entornos, con deportistas individuales, con deportistas en equipos, y siempre en los últimos años, sobre todo en la última década, hemos entrado en una carrera de evaluar, ¿no? Me empezó a resonar esta idea bueno, hay que evaluar, hay que usar tecnología, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, básicamente hacer por hacer. Entonces, lo que fui encontrando de manera constante este último tiempo en torno a las evaluaciones y al intento de captar, si se quiere, algún déficit o alguna ventana de oportunidad que se puede captar con una evaluación, que se puede captar con un test en tu deportista, si hay algo que me fue llamando la atención, sobre todo cuando intercambiaba con otros colegas, con otros profesionales de la salud y del rendimiento sobre estos temas, es la falta de un sistema que contenga a esa evaluación. Y el gran problema que teníamos y que seguimos teniendo de transformar esa información obtenida en una evaluación en una acción, o sea, transformarla en una planificación, transformarla en una intervención, transformarla en una decisión que conduzca a una planificación sobre nuestro paciente, sobre nuestro entrenador. Y por otro lado, que no necesariamente manejar datos, manejar información, evaluar, adquirir datos, tiene que ser complicado, tiene que ser complejo. Creo que lo más importante es tratar de detectar esa señal dentro del ruido, y lo más importante es mantenerlo simple. Porque en definitiva, cuando empezamos a profundizar con conocimiento, con intuición, con experiencia, tenemos esa capacidad de detectarlo simple. Así que bueno, vamos a contarles un poco 3 pilares que podrían ser de utilidad a ustedes para organizar cualquier tipo de evaluación. Por supuesto, vamos a dar ejemplos con el uso de tecnología, pero para organizar un sistema de evaluación. Porque ni recolectar nada ni recolectar mucho te asegura conseguir la información que estás buscando para poder responder preguntas que te lleven a mejores decisiones en relación al tratamiento con tu paciente o con tu entrenador. Y a veces recolectar mucho mal o recolectar mucho sin integrar es peor que no recolectar nada. Entonces vamos a tratar de dar un marco de contención a esa gran cantidad de ruido que hay dando vuelta. Espero que ahí, creo que están viendo mi pantalla, yo voy a compartir. Nuestra primera presentación es 3 pilares para ordenar tu evaluación. ¿Cuál sería dentro de esta línea argumental el primer pilar? El primer pilar es hacer la pregunta correcta. Siempre cuando he trabajado con fellows, con residentes, con gente que ha rotado conmigo, y me decía, Mati, bueno, porque me quiero comprar tal tecnología, o porque porque me parece que voy a tomar tal dato, o voy a tomar tal evaluación, ¿qué te parece mejor, hacer tal evaluación o hacer otra evaluación? Entonces, la intervención que yo hacía siempre con estos colegas era, ¿qué pregunta estás haciendo? ¿Qué pregunta querés responder? ¿Qué pregunta le querés hacer a esa evaluación? ¿Qué pregunta le querés hacer a ese test? Hacer la pregunta correcta es la mitad de la solución del problema. Y hacer la pregunta correcta en realidad no deja de ser un desafío, porque requiere de incrementar nuestro background, requiere incrementar nuestro conocimiento de ciencia básica, requiere incrementar nuestro conocimiento de fisiopatología, de clínica, de respuestas esperables en la población con la cual nosotros trabajamos, de saber cuál es lo normal, cuál es la norma. Es decir, hacer la pregunta correcta implica estar involucrado en el entorno, en el contexto de lo que queremos responder. Básicamente, pensar como un científico, ya que eso nos asegura un profundo conocimiento del tema que queremos indagar. Básicamente, el pensar como un científico no nos asegura verdades, pero sí nos acerca a probabilidad de que estemos más cerca de esa nueva evaluación, de esa nueva información que nosotros tengamos. Y pensar como un científico, trabajar con probabilidades, nos ayuda a tomar mejores decisiones en función de esos resultados que nos muestran probabilidades. Nos dan, si se quieren, algunas ayudas, algunas anclas, algunos puntos de seguridad dentro de la incertidumbre que implica trabajar con sistemas complejos, trabajar con pacientes. Pero eso no quita o no inhabilita un aspecto fundamental de nuestra práctica, que es el instinto profesional. No podemos guiarnos solamente por nuestro instinto profesional. Nuestro instinto profesional está construido no solamente en nuestras carreras de grado, en nuestra profesión, sino que también está construido por la observación activa del fenómeno en el cual nosotros nos movemos, el fenómeno en el cual nosotros nos trabajamos. No puede ser 100% empírico, pero por otro lado tampoco puede ser 100% basado en datos, ¿no? Entonces creo que en este pendular dentro del instinto profesional, porque a mí me fue bien haciendo lo que hago,
pero si no está justificado en un paper, no podés hacer nada. Creo que en el medio de ese péndulo estamos nosotros tratando de organizar un poco el paradigma actual de la rehabilitación, de la adaptación y del reentrenamiento. Nosotros me refiero a todos aquellos profesionales, a todos aquellos colegas, a todos aquellos fisioterapeutas que intentan mantener simple algunas cuestiones, tener el ancla científica, pero no perder ese instinto profesional que se construye con el día a día, que se construye con la experiencia, se construye con años de exposición al medio, ¿no? Básicamente implica alimentar el instinto, buscar hechos y no forzarlos para que cuadren con nuestras creencias, aspiraciones y sesgos. Es decir, tratar de mantener nuestros sesgos a un lado, tener ese instinto que nos lleve a tratar de corroborarlo, pero si cuando queremos ir a corroborarlo correctamente nos encontramos con que nuestro instinto ha fallado, ser lo suficientemente inteligente y sabio de cambiar, de adaptar y de aprenderse en base a los resultados objetivos. ¿Cuáles son aquellos no negociables para construir un sistema que te ayude a hacer buenas preguntas? Un poco lo que mostrábamos era el profesional necesita pendular entre su instinto profesional y los datos objetivos y tener la suficiente habilidad de poder cambiar y ajustar nuestros conocimientos a la luz de los resultados objetivos sin perder esta curiosidad profesional a encontrar las mejores preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los no negociables? Decíamos, no negociables es armar un sistema no solo de evaluación, un sistema de acción, un sistema de trabajo en el cual también incluya a la evaluación. Básicamente nuestro sistema, por ejemplo, el nuestro, el mío, que no significa que tenga que ser el de ustedes, y la propuesta es que cada uno construya su modelo, su sistema de atención adecuado al entorno en el cual trabaje, está sostenido en la ciencia básica, que desarrolla principios y que esos principios permiten alimentar la caja de herramientas de cantidad y calidad para poder intervenir con nuestro paciente. Básicamente nuestro sistema está basado en estas tres grandes pilares: la ciencia básica, los principios, y que la caja de herramientas viene a ayudarnos a cumplir con un objetivo, pero que ese objetivo está construido alrededor de principios básicos. Básicamente un embudo invertido en donde los métodos es el último eslabón de esta cadena, en donde la base y la base más amplia está la ciencia básica y la evidencia actualizada. ¿A qué nos referimos con ciencia básica? ¿De dónde derivan la mayoría de las evaluaciones? ¿De dónde derivan la mayoría de los datos que nosotros queremos obtener? ¿De dónde derivan las tecnologías que usamos para obtener esa información y esas evaluaciones? Básicamente derivan de ciencia básica. La ciencia básica me refiero dentro de lo que sería nuestro campo disciplinar a la biomecánica, la fisiología, la biología, fisiología del ejercicio, la biología, la fisiopatología, el aprendizaje motor y el desarrollo motor, sport science y data science, la pedagogía, los principios del entrenamiento, todos integrados y relacionados dentro de nuestro contexto biopsicosocial o nuestra mirada biopsicosocial del paciente y la relación paciente-terapeuta. Estas son ciencias básicas, y cuando hablo de ciencias básicas son ciencias basales, ¿no? Que son la base de un sistema, no que sean simples, sino que son la base y que requieren conocimiento, requieren formación, requieren profundización, requieren embarrarse los pies en esas ciencias, que a lo mejor a veces las vemos alejadas de nuestra disciplina, de nuestra profesión, de nuestro día a día, pero que en definitiva son las que nos construyen fundamentalmente como fisioterapeuta o como especialista en la ciencia de salud y el movimiento y el entrenamiento. Esas ciencias básicas son las que construyen los principios. Cuando yo hablo de un principio, por ejemplo, sería el proceso de rehabilitación, readaptación, reentrenamiento se construye hacia atrás. ¿A qué me refiero hacia atrás? Se construye parado en el rendimiento, pero para eso yo tengo que tener un conocimiento de qué es rendimiento. Y cuando hablamos de rendimiento no hablamos solamente de rendimiento deportivo o de alto rendimiento deportivo, sino hablamos de rendimiento de un paciente para cumplir con las demandas de su día a día, para cumplir con las demandas de su actividad laboral o para cumplir con las demandas de su actividad deportiva. ¿Cómo y cuánto tiene que rendir desde la perspectiva biopsicoemocional para poder afrontar la demanda a la cual se expone en el día a día? Entonces la rehabilitación, si nosotros tenemos en claro cuál va a ser la demanda que el deportista va a afrontar y el rendimiento mínimo necesario para poder afrontarla de manera saludable, podemos construir el proceso de rehabilitación
rehabilitación yendo hacia ese objetivo. Por eso esta imagen de este fisioterapeuta parado arriba del rendimiento, acercando de manera progresiva el proceso de rehabilitación a estas variables de rendimiento. Por ende, el proceso de rehabilitación se va a parecer más a sobre todo cuando hablamos de rehabilitación deportiva, pero lo podríamos trasladar a diferentes poblaciones, sin duda. El paradigma actual de la rehabilitación es el movimiento y la ciencia del ejercicio y el deporte. Esto nos va a parecer más a un especialista en ciencias del entrenamiento, del deporte y del ejercicio, aplicando carga en un proceso que también necesitamos ser especialistas, que es un proceso fisiopatológico de recuperación, para acompañar a este paciente que transite por este periodo de rehabilitación, pero que termine no solo recomponiendo lo perdido por la lesión, sino también construyendo capacidad para tolerar la demanda a la cual se expone diariamente. Nosotros, en ese sentido, nos gusta organizarnos alrededor de capacidades medibles o un poco más claras, en donde la fisiología, la biomecánica, los principios del entrenamiento tienen mayor background, que son las capacidades físicas. Nuestro modelo de capacidad-demanda está construido en las capacidades físicas: la fuerza, el control motor, la capacidad articular, la resistencia, la capacidad adaptativa de nuestro deportista y los aspectos psicoemocionales. Y también podemos clasificar la demanda, es decir, podemos evaluar la demanda de la misma manera. ¿Cuál es la demanda de fuerza que va a tener ese deporte? ¿Qué mínimos valores de resistencia tengo que tener para afrontar un partido de fútbol? ¿Qué mínimos niveles ROM articular tengo que tener para afrontar un deporte que me exija la amplitud articular o el control motor, etcétera? ¿Sí? Entonces, entender que debemos construir capacidad para que siempre la capacidad de nuestro paciente o entrenado sea mayor a la demanda que debe afrontar. También otro principio no negociable que va a construir el sistema de evaluación, que va a construir un poco nuestra forma de entender las evaluaciones, es ver al individuo como un sistema complejo. Entender que la lesión es el resultado emergente de una interacción de factores dentro de esta web de determinantes de que es el sujeto. Esta gráfica siempre la muestro, o la he mostrado en las últimas veces, es muy, muy clara en ese sentido. Que este deportista o este estado actual equilibrado en el Valle de la Salud, este es un deportista con distintos elementos, con distintos factores que lo componen, que se encuentra en un estado de equilibrio. Si bien el estado de equilibrio no es estático, es un estado de equilibrio que recibe un estrés y una respuesta adaptativa, pero que se mantiene en estado de equilibrio. Este deportista en estado de equilibrio puede, por algún motivo o en algún momento, incrementar su nivel de inestabilidad, porque perdí fuerza, porque estoy fatigado, porque tuve algún problema que me limite mi capacidad de tolerar carga, y esos elementos dentro del sistema aumentan la volatilidad, lo que lo colocan en un punto de desequilibrio, de riesgo, que va a llevar al sistema a un nuevo estado de equilibrio, pero en ese estado de equilibrio ahora es la lesión. Y que nosotros, cuando nos encontramos con un deportista en estado lesionado, también está en un estado de equilibrio, y muchas lesiones por sobreuso son estado de equilibrio patológico, pero estado de equilibrio. Y para volver a transformar a este deportista o a este sistema en un sistema que se encuentre recuperado y adaptado a nuevas cargas, lo tengo que desequilibrar, lo tengo que impulsar para que no se quede en este estado patológico, que también es un estado de equilibrio desde la perspectiva de los sistemas dinámicos. Por lo tanto, tengo que intervenir con estos pacientes en estos procesos para volver a llevarlo a un valle saludable, a un estado de equilibrio saludable que le permita tolerar de manera segura la carga. Y en quinto lugar, o en quinto punto, otro principio muy interesante y que nosotros utilizamos mucho, es los tipos de razonamiento científico y filosófico. ¿En dónde? En las investigaciones que nosotros leemos o en los papers que nosotros leemos, cuando son investigaciones grupales, cuando hay muchos sujetos involucrados en esa investigación, lo que se intenta comprobar es una hipótesis. Por lo tanto, lo primero que existe es una hipótesis que es refutada o validada, lo que se transforma en la evidencia, y eso conduce a las conclusiones. Ahora, cuando nosotros estamos enfrente de un paciente que no conocemos, lo que se denomina el N1, digamos, el paciente individual que tenemos enfrente, el entrenado individual que tenemos enfrente, este proceso no es inductivo, sino que es deductivo, porque lo que primero tenemos que hacer es evaluar para poder observar qué es lo que está pasando. Por lo tanto, tener evidencia que nos ayude a
construir una hipótesis terapéutica y a partir de ahí sacar conclusiones de cuál es el mejor camino para resolver ese problema. Básicamente, nosotros partimos de una evaluación en el N1 para luego del análisis de los resultados obtenidos de esa evaluación, construir una hipótesis que pueda permitir con sus conclusiones conducir a objetivos terapéuticos. Entonces, básicamente, para llegar a esto y para resumir un poco lo que estuvimos hablando hasta recién, para formular una pregunta, que es el primer pilar que está marcando dentro de un sistema de evaluación, nosotros tenemos que tener un sistema. ¿Cuál es nuestro sistema? No sé si es el mejor, hay otros, por supuesto que no es nuestro, nosotros lo modificamos y lo adaptamos de McClure del 2021 y básicamente lo que planteamos es una dinámica concreta, real con nuestro paciente, de una entrevista inicial. Lo que sigue es una observación cualitativa del movimiento. Esa evaluación cualitativa del movimiento, subjetiva del movimiento, nos permite proponer hipótesis que vamos a evaluar para tratar de corroborar. A partir de esas evaluación de ¿qué? De capacidades físicas, fuerza, resistencia, amplitud de movimiento, velocidad, agilidad, rapidez y calidad de movimiento de bajo umbral, poder definir objetivos terapéuticos, Objective Key Result, y resultados clave, o tener un diagnóstico funcional de mi paciente, de cuáles son lo que hoy estoy observando del estado actual de ese paciente desde la perspectiva funcional y de los principios del entrenamiento, para poder establecer recursos, métodos que me ayuden, sobre todo que ayuden a nuestro paciente a conseguir esos objetivos terapéuticos que nos planteamos a partir del análisis de los datos. Entonces, esto nos ayuda a observar, o nos ayuda, si se quiere, a organizar la evaluación, porque, por ejemplo, podríamos organizar todas las evaluaciones dentro de este sistema, evaluaciones de fuerza, evaluaciones de calidad de movimiento, evaluaciones de resistencia, evaluaciones de control motor, y nos ayudarían a formar familias de objetivos que, valga la redundancia, nos ayudarían a organizar familias de métodos para conseguir eso. Nuestro proceso de acción entonces sería, una vez observado, evaluado el déficit y el contexto, establecer los objetivos de la readaptación, que los vamos a tratar de conseguir a través del ejercicio, que ese ejercicio, que es la carga externa, conduzca a adaptaciones, que la respuesta en nuestro paciente a ese ejercicio, y que el resultado de esa intervención sea justamente las mejoras del rendimiento y las adaptaciones estructurales medidas en nuestro paciente, que las conseguimos con la intervención del ejercicio. Y para todo esto, ¿qué necesito? Evaluación. Para todo este momento, para todo este proceso, para todo este continuum de intervención terapéutica, necesito evaluación. Necesito captar objetivamente qué es lo que está pasando. Entonces, el pilar 1 es hacer la pregunta correcta. Tratar de pensar como un científico, tener un sistema para saber qué preguntar y también para entender las respuestas que obtengo a esa pregunta, y luego transformar esas respuestas en objetivos terapéuticos que estén dentro de un sistema, pero que ese sistema sea sólido desde la perspectiva científica o de la perspectiva, no lo hablo de perspectiva científica de la literatura científica, sino del pensar como un científico y aplicar la ciencia en el día a día. El pilar número 2 es adquirir, evaluar, organizar, transformar esa información para que me ayuden a tomar decisiones. Y ahí es donde entra otra ciencia básica habitual dentro de la evaluación funcional, que es la ciencia de datos. Básicamente, este proceso de un científico de datos, de un especialista que trabaje con datos, es bastante intuitivo, bastante del sentido común, y que nos debería organizar toda evaluación que nosotros querramos aplicar. Sea desde una evaluación de la movilidad del tobillo a una evaluación de la fuerza del cuádriceps o a una evaluación del control motor. Nosotros, cuando aplicamos una evaluación o cuando hacemos un test, cuando hacemos una prueba funcional, obtenemos datos. Esos datos dependen de cómo yo realizo la prueba, sin duda. Por lo tanto, por eso es tan importante respetar los protocolos y respetar lo que se ha desarrollado en torno a esa evaluación, porque son evaluaciones válidas y confiables. Una vez que yo puedo confiar en esos datos que extraje, tengo que aprender a limpiarlos, porque muchas veces esos datos traen consigo ruido, ¿sí? Y dijimos que una de las
virtudes del científico es poder extraer la señal dentro del ruido. Entonces es importante limpiar esos datos, procesarlos, y ahí es donde entra otra ciencia básica que nos ayuda a ser más eficientes y más efectivos en este procesamiento de datos, que es la estadística, la bioestadística aplicada, sin ser un experto bioestadístico, pero por lo menos entender algunos procesos simples como promedio, media, desvío estándar, normalizar, promedios de normal, formas de normalizar los datos, de relativizar un dato, modelos estadísticos simples como Score Z, Score T, distintos tipos de procesamientos que son simples, intuitivos de entender, que nos ayudan a contextualizar y a modelar esos datos, que es el siguiente punto importante de un científico de datos, que nos va a permitir construir visualizaciones que nos ayuden a comunicar o al paciente o al staff o a otros colegas o a los médicos o a otros profesionales involucrados en la ciencia de salud y rendimiento, lo que nosotros evaluamos de una manera amigable, simple y con un impacto positivo que nos ayude a tomar decisiones. Y esto lo vamos a tratar de ejemplificar. Vamos a ejemplificar esta primera parte. Vamos a utilizar un caso clínico para poner un poco en ejemplo este sistema de evaluación y también este proceso de la evaluación funcional. Como ustedes podrán ir intuyendo ya de lo que llevamos de esta webinar, esto claramente no se aprende en una webinar, claramente no se aprende en una charla, pero sí se deja sentado un poco la curiosidad de la cantidad de cosas que podemos ir aprendiendo en torno a esta dimensión dentro de la rehabilitación deportiva, la evaluación funcional, que es justamente la evaluación funcional y la interpretación de los datos. Vamos a utilizar este paciente de 23 años, jugador de fútbol profesional, defensor lateral, profesional, que tiene una lesión parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco de la rodilla derecha, lesión de menisco interno de la rodilla derecha. El tratamiento fue, por más que la lesión fue parcial, fue una reconstrucción quirúrgica del ligamento cruzado anterior con sutura meniscal, y que tenemos a priori algunas observaciones previas a la cirugía que nos ayudan a tener datos cuali y cuantitativos de este paciente previo a la lesión. Teníamos datos de este paciente, de este jugador, cualitativos y cuantitativos previos a la lesión. Por lo tanto, si nosotros más o menos seguimos un poco un mapa y solamente para este ejemplo hablamos de la capacidad fuerza, no vamos a hablar de un montón de otras evaluaciones que podemos hacer en este sujeto, como por ejemplo single leg squat o otras evaluaciones cualitativas que nos dan información. Simplemente nos vamos a focalizar en fuerza para que ustedes entiendan un poco el proceso, y que la fuerza dentro de nuestro sistema es una capacidad que requiere ser interpretada dentro de la ciencia básica y la fisiología, la biomecánica, que nos ayuda a entender todo lo que está detrás de la fuerza. Nos paramos en la evidencia. ¿Qué dice la evidencia a priori para este caso? Que la fuerza del cuádriceps es indispensable para la rehabilitación en lesiones de rodilla, que la inhibición muscular de origen artrogénico es muy prevalente, sobre todo en forma postquirúrgica luego de una artroscopía, y que nosotros podemos incluso evaluar de manera objetiva que el paciente tiene inhibición, debilidad e hipotrofia del cuádriceps, es decir, que tiene un retardo de la activación neuromuscular, tiene una pérdida de la capacidad de producir tensión mecánica y una disminución de la masa muscular o de la masa magra. Y estas tres cosas yo las puedo medir. Esta evidencia a priori, que yo la sé por ciencia, es decir, que hay una alta probabilidad que un paciente operado de reconstrucción de ligamento cruzado anterior y sutura meniscal transcurra un periodo de su rehabilitación, sobre todo al principio, con una fuerte inhibición muscular de origen artrogénico, que le va a conducir a una hipotrofia y a una pérdida de la capacidad de producir tensión mecánica. Y que si yo no logro recomponer este déficit, que a priori sé, tengo una alta probabilidad que mi paciente lo tenga, voy a estar condicionando su regreso deportivo. Y no solo que voy a estar condicionando su regreso deportivo, sino que también puede conducir a pérdidas de rendimiento durante el proceso de rehabilitación y en el regreso deportivo. También sé que restablecer estos déficits me aseguran una tasa de ruptura muchísimo menor, me aseguran un regreso deportivo seguro, es decir, sin riesgo de ruptura. Entonces, básicamente, sabiendo a priori que es importante que yo tenga información objetiva
objetiva de lo que está pasando en su aparato extensor, ¿qué evaluaciones voy a elegir o qué test voy a elegir? Para poder elegir un test, al menos tiene que cumplir o tiene que entrar en dos de estas tres esferas. Me tiene que servir para identificar o clasificar, me tiene que servir para prescribir o me tiene que servir para monitorear. Básicamente, cuando yo decida elegir un test, me tiene que permitir o clasificar a un paciente, a un deportista, tiene niveles pobres, buenos, moderados, muy buenos, excelentes, bajos, altos, medios. Me tiene que servir para clasificar o para identificar. Me tiene que servir para prescribir, es decir, que al detectar un déficit me orienta los mejores métodos para poder resolver ese déficit. Y me tiene que servir para monitorear, es decir, para saber cuánto mejoro y cómo mejoro a medida que aplico los diferentes recursos para resolver ese déficit. Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, evaluemos la fuerza máxima isométrica del cuádriceps. Para empezar a tener información, también podríamos utilizar un electromiógrafo para obtener información de la actividad eléctrica muscular, ¿sí? De la actividad mioeléctrica, de la actividad neuromuscular, de la respuesta neuromuscular, para saber si está con un retardo de la activación o está normalizada su activación neuromuscular. Pero sigamos esta línea argumental, entonces digamos, bueno, voy a evaluar la fuerza máxima isométrica del cuádriceps. Y para eso voy a utilizar una celda de carga. Para eso voy a utilizar un dinamómetro. Para poder hacer esto, tengo que responder antes de comprarme el aparatito y poder obtener un dato y hacerlo bien. Tengo que seguir mínimamente este algoritmo de razonamiento básico de sentido común. Si yo voy a evaluar con un dinamómetro o con una celda de carga, sé qué cualidad física estoy midiendo el test, estoy midiendo con ese test. Si la respuesta es sí, sé que estoy midiendo la fuerza máxima isométrica del cuádriceps, sé y comprendo qué valor voy a obtener, acá empiezo a responder preguntas. Entonces, ¿qué estoy evaluando? Estoy evaluando la máxima contracción voluntaria isométrica que tiene la capacidad de producir la fuerza máxima isométrica. Y si yo entiendo las distintas manifestaciones de la fuerza, puedo decir que me interesa evaluar la fuerza máxima isométrica porque es la que me informa de la máxima capacidad de producir tensión mecánica que tiene ese grupo muscular, incluso por encima de la 1RM, incluso por encima de una repetición máxima dinámica, por lo menos en forma teórica, basándome en las curvas de la biomecánica muscular fuerza-velocidad. Si yo quisiera evaluar la fuerza máxima dinámica ante cargas bajas, utilizaría otra tecnología. Utilizaría, por ejemplo, un encoder o utilizaría un traductor de velocidad. O si yo quisiera evaluar la expresión de fuerza reactiva de mi paciente, yo quisiera evaluar qué tan eficiente es en aplicar fuerza en función del tiempo a alta velocidad de ejecución, utilizaría una plataforma de fuerza. Va a depender muchísimo de poder responder esta pregunta, la selección de la tecnología. También saber que no da lo mismo la evaluación isométrica en cualquier ángulo. ¿Qué característica tiene la evaluación isométrica? La evaluación isométrica tiene una característica que es estática, no hay movimiento. Por lo tanto, y que yo quiero captar es la máxima capacidad de producir tensión mecánica que tiene ese grupo muscular. Y por lo tanto, me tengo que basar en otro principio de la biomecánica muscular, que es la relación fuerza-longitud. ¿Qué me dice esta relación fuerza-longitud? Me dice algo que ustedes ya conocen y lo han escuchado muchísimo en nuestra formación. Que yo tengo la capacidad de producir la mayor articular en el rango medio del movimiento o en el rango medio del rombo. Entonces eso me define algunas cuestiones que tienen que ver con el protocolo del test. Se sabe que la fuerza máxima isométrica se consigue alrededor, en esta posición, voy a volver acá, perdón, en esta posición, sentado, se consigue a los 70 grados de flexión de Rhodes. Por ende, lo que estoy evaluando es la fuerza máxima isométrica a 70 grados de flexión de Rhodes. Y también podría evaluar, si quisiera, la tasa de desarrollo de la fuerza. Entonces, si yo puedo ir respondiendo que sí a estas preguntas, si conozco la medida de resultado que voy a obtener, la siguiente pregunta es, ¿el test mide una cualidad física que es importante para el deporte? Si la respuesta es sí, porque como vimos en la evidencia, tener buenos niveles de fuerza máxima del cuádriceps me asegura, en este caso para la patología, que es la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y en el fútbol me asegura un retorno deportivo seguro
futuro, la siguiente pregunta que tengo que responder es, ¿esa prueba que yo elegí tiene los distintos pruebas de validez y confiabilidad? Si la respuesta es no, no utilizo el test. ¿Qué quiero decir con que no utilizo el test? Yo no tengo que inventar test. Los test ya están inventados y los test que debo utilizar son aquellos que han pasado las pruebas de validez, de constructo y de confiabilidad. Y así lo mismo con la tecnología, aquella tecnología que ya ha sido validada contra otra tecnología gold estándar que me aseguran que el dato que estoy obteniendo es un dato válido y reproducible. Entonces, ¿por qué yo lo sé? Porque alguien hizo un trabajo de investigación con esta misma celda, que es la que yo voy a usar, que corroboró contra un dinamómetro isocinético en la misma posición y en los mismos ángulos, que los datos obtenidos con este dispositivo en este ángulo eran los mismos que los datos obtenidos con este dispositivo gold estándar. Básicamente, lo que tenemos es una altísima correlación de esta prueba sencilla, que la puedo obtener en mi consultorio con una tecnología de acceso democrático para todos los fisioterapeutas y que tiene la misma sensibilidad, validez y confiabilidad que un dinamómetro isocinético que por supuesto es gold estándar y es de mayor difícil acceso y que capta, no solo que me permite evaluar de manera válida y confiable la máxima capacidad de producir fuerza máxima isométrica del cuádriceps, sino que también que capta de la misma manera el déficit contralateral, es decir, que yo puedo decir cuánta fuerza me falta entre la pierna operada versus la pierna sana o esta déficit bilateral con los mismos niveles de precisión si respeto la forma en que debo hacer el test que si lo hubiese evaluado con un dinamómetro isocinético en modalidad isométrica. Entonces, para eso sirve entender qué significan estos valores estadísticos. Cuando nosotros tenemos una regresión lineal de este estilo con valores del R cuadrado cercanos al 1, lo más cercano al 1 posible, lo que me está diciendo es que los datos obtenidos de esta manera tienen una altísima correlación, casi perfecta, con los datos obtenidos de esta otra manera. Por lo tanto, los cambios producidos en este test explican en un 98% los cambios producidos en este test. Dicho de una manera más mundana y de hecho de una manera más amena, es lo mismo. Y eso es un valor agregado importantísimo, porque hoy yo sí puedo comprarme esta celda de carga, porque la tengo al alcance, pero no tengo a lo mejor al alcance a esta tecnología de alto costo, de alto valor. Y por otro lado, que si yo respeto el protocolo que está publicado, lo que me dice es que la confiabilidad interobservador e intraevaluador es alta. Básicamente me permite cumplir con este objetivo, que es el objetivo de monitoreo. Perdón, voy a volver para atrás, pero ¿qué es el objetivo de monitoreo? Es decir, que esta prueba, si es confiable y yo la hago de manera siempre igual y reproducible, los datos obtenidos me van a servir para confiar en que si mejoré entre una prueba y la otra o con los datos anteriores, se debe no a un error en la prueba, sino que se debe realmente a una mejora cuantitativa observable de esta cualidad que yo estoy tratando de captar. Y por eso es muy importante partir de la respuesta de estas preguntas. La siguiente pregunta es, ¿la tecnología que yo utilizo tiene la precisión adecuada? ¿La prueba que yo estoy utilizando, la estoy realizando como corresponde? Entonces, para eso yo tengo que extraer el protocolo. Por ejemplo, en este caso se utilizó para esta test, para esta prueba, un dinamómetro Invent, tecnología francesa, con unas ciertas características y se lo comparó con un Cybex Human Norm, que es el gold estándar isocinético. Y la manera de realizar esta prueba fue con un dinamómetro colocarlo de manera inclinada, en donde se colocó una almohadilla debajo de la rodilla, se puso una strap o una tobillera a la altura del malleolo peroné, los malleolos peroneos, se colocó el dinamómetro de una forma tal que la línea de aplicación de fuerza está inclinada porque el ángulo que conforma la tibia con el dinamómetro es de 90 grados. Se colocó la rodilla en 70 grados, pero si ustedes se fijan, ahora se va a ver abajo, se va a ver atrás, si ustedes se fijan, la resistencia sale diagonal hacia abajo, y ahí se le pide al sujeto que haga fuerza. Y el dispositivo, que tiene un software, adquiere un valor numérico. Básicamente, yo tengo que responder todo este algoritmo de preguntas para poder terminar
terminar eligiendo una tecnología, un test y una prueba para poder entender los resultados que esa prueba me está arrojando. Y que con los resultados de esa prueba yo pueda al menos realizar dos de estas acciones, o monitorear, o prescribir, o clasificar. Básicamente, ayudarme a procesar los datos para que pueda accionar en base a estos datos. Básicamente son decisiones informadas en los datos, no basadas en los datos. ¿Cómo procesamos estos datos? Bueno, ¿qué datos obtenemos de este procedimiento? Lo que obtenemos es un valor en Newton. También puedo obtener valores de fuerza kilo, porque el dispositivo me permite hacer de forma rápida, intercambiar entre magnitudes. Pero la fuerza siempre se mide en Newton. Y yo puedo obtener el valor en Newton o la fuerza pico en ese test. También puedo medir con el mismo dispositivo el tiempo que dura la aplicación de la fuerza. Puedo utilizar goniometría para saber en qué ángulo coloqué al deportista o al sujeto, o inclinometría. Puedo saber la distancia que existe entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de rotación, y la variabilidad intrarrepetición que tuve en cada una de las repeticiones que le pedí, de la mejor de 3 que hice. Por lo tanto, de este test que ustedes vieron acá en este videito, que suena sencillo y que yo lo voy a permitir, que yo lo voy a repetir durante 3 repeticiones, fíjense, todos los datos que yo le dije: el ángulo, la distancia en centímetros para sacar el brazo de momento, la distancia en centímetros entre el eje de rotación de la rodilla y el punto de aplicación de la fuerza, son todos datos que yo puedo obtener. Y finalmente voy a ver acá el valor en Newton absoluto de la aplicación de la fuerza y el tiempo que dura la aplicación de la fuerza al mejor de 3 repeticiones. Fíjese que llegó casi a 500 newtons. Ahora, ¿qué hago con esos datos? Bueno, con esos datos yo puedo transformarlos en más datos. Por ejemplo, saber cuál es el valor relativo. ¿Cuál es el valor relativo? El valor relativo es esos newtons que yo obtuve dividido el peso corporal para que me permita comparar entre sujetos de diferente masa. El torque absoluto, el torque relativo, el máximo y el promedio de las repeticiones, la simetría entre una pierna y la otra, la comparación con valores normativos, es decir, en qué lugar se encuentra este valor en función a lo que debería ser normal para una población que practica el mismo deporte, cuál es el valor de este músculo extensor en función de su antagonista, que son los isquios, etc. Básicamente yo puedo construir información en función de estos datos. Lo que ustedes ven acá son datos obtenidos con ese test que ustedes observaron ahí sobre 354 jugadores, son datos propios, 354 jugadores sanos, sin antecedente de lesión, lo que me permite a mí tener todos estos valores normativos que me ayudan a categorizar. Entonces, yo voy a decir, y la verdad que un jugador de fútbol varón, hombre, profesional, adulto, joven adulto, que se encuentre por debajo de 500 newton, está dentro de valores pobres de cuádriceps, porque mi población, el valor mínimo fue de 312 y el percentil entre 312 y 500 o 490 newton. El rango que le sigue, cuando a esta distribución yo le divido en 5, el rango que le sigue es de 500 a 660, para dar un rango bueno entre 660 y 800. Fíjense que estamos hablando de valores de Newton altos y rangos muy buenos y excelentes por encima de ese valor. O supongamos que tengo sujetos de diferente masa, supongamos que tengo jugadores más pesados, más livianos, más altos, más flacos, más petizos, como nosotros decimos los argentinos. Puedo hacer lo mismo con la variable Newton kilo, que es la variable relativa, no es ni más ni menos que dividir el peso absoluto obtenido por la cantidad, el peso corporal, por los kilos de peso corporal. Entonces yo sé que va a tener un proceso de entre 8 y 10 kilos, Newton kilo, perdón, es bueno. Entonces, nuestro caso, nuestro paciente, cuando estaba sano, previo a la lesión, estaba en un score 1.5, en un Z-score 1.5, es decir, que estaba por arriba de la media. Y estaba no apenitas por arriba de la media, sino que estaba bastante por arriba de la media. Se encontraba entre el rango 4 y el rango 5, pero más cerca del tope del rango 4, cerca de los 1000 newton y cerca de los 12.7 newton
kilos, es decir, que era muy fuerte, sano. Por lo tanto, en mi proceso de rehabilitación no me va a alcanzar con acercarlos a valores de normativos de bueno, porque para él un valor de bueno no es suficiente si yo quisiera volver a normalizar sus valores de rendimiento, porque él se encontraba acá. Por ende, si yo quisiera tener rápidamente una visualización de mi proceso de rehabilitación, podría observar cómo luego del proceso de rehabilitación, a medida que me permitió poder empezar a evaluarlo, y allá por septiembre, yo puedo observar cómo necesitamos tiempo luego de su cirugía y de su intervención para restablecer valores mínimos que me permitieran y me ayudaran con él a tomar la decisión de que en ese criterio estaba en condiciones de tolerar la demanda que implica el fútbol profesional y que estábamos cerca de sus valores de referencia, que son valores propios de cuando estaba sano. Y que también sobre el proceso de rehabilitación logramos mantener bastante equilibrada la simetría entre una pierna y la otra. Básicamente, lo que me permite entender el pilar 2 es que no alcanza con evaluar o no alcanza con comprarme un aparato que me arroje, que tenga un software, que tenga una aplicación y que me dé números, sino que tengo que saber cómo adquirir, cómo organizar, cómo procesar, cómo transformar y cómo visualizar esos datos para que se transformen en una información útil a la hora de acompañarme en el proceso terapéutico. Básicamente, el pilar 2 hace referencia a entender bien este algoritmo que nos ayuda a seleccionar de manera eficiente una herramienta, que nos ayude a seleccionar de manera eficiente un test, que nos ayude a incorporar conocimiento básico de procesamiento estadístico y manejo de datos, y que los datos que construyen información nos conduzcan a acciones que puedan ser monitoreadas para ver si estamos por buen camino. Y el pilar 3 es el que más nos gusta y que a veces nos salteamos los anteriores para llegar rápidamente a lo que más nos gusta, que es accionar sobre ese paciente. Lo ideal sería que fuese en función de información construida a partir de datos adquiridos de manera correcta. ¿Cómo? Transformándolos en diagnósticos y objetivos que puedan ser medibles y que tengan algún tipo de resultado clave mínimo necesario para decir que cumplí con ese objetivo. Básicamente lo que se define en la matriz de OKR o Objective Key Result y Key Performance Indicator, que es una matriz que se utiliza mucho en la ciencia de los negocios, en la ciencia de los datos, que es ni más ni menos que una manera objetiva de poder traquear los resultados y poder traquear un objetivo, es decir, plantearse un objetivo que sea traqueable y poder ir corroborando que estamos cumpliendo o acercándonos a cumplir con este objetivo de manera objetiva, valga la redundancia, de manera cuantitativa. Una vez que yo tengo definidos los objetivos, puedo prescribir el programa y lo puedo ir monitoreando y ajustando. No es rígido este programa, sino que este programa también se ajusta constantemente en función de estos indicadores para poder ir pasando de fases y que el cumplir con los criterios de fase y poder pasar de fase nos conduzca finalmente a un regreso deportivo seguro. Por ejemplo, un objetivo clave que venimos con este paciente, en uno de los que nos podemos plantear con este paciente, que es recuperar la fuerza de extensión de la rodilla. Básicamente, este objetivo, que es incrementar la fuerza de la extensión de la rodilla, tiene un resultado clave. ¿Cuál es el resultado clave para esta fase? Alcanzar 80% el valor pico de la misma pierna previa a la lesión. ¿Qué acciones voy a tomar para cumplir con este objetivo? Bueno, por ejemplo, voy a optar por utilizar el método isométrico en diferentes sesiones. Voy a exponer a mi paciente, cuando ya lo pueda hacer de manera segura, a pesos altos para incrementar la fuerza máxima isométrica. Voy a introducir métodos de entrenamiento de la fuerza excéntrica para que esos me ayuden a construir, ¿sí?, estos valores de fuerza máxima isométrica que representan la máxima capacidad de producir tensión mecánica en el aparato tenso. Esta evaluación inicial que me sirvió para detectar déficit y me sirvió para establecer los objetivos, la sigo utilizando para ver si el plan que apliqué, el plan que diseñé, está por el buen camino hasta que consiga con estos valores criterios que me ayuden a tomar decisiones. Entonces, si aquí vemos el proceso completo de este paciente, podemos ver que teníamos nuestros valores de referencia cuando estaba sano, que en el prequirúrgico observamos que la pierna sana
pierna tenía valores ligeramente por encima de los habituales y que la pierna lesionada ya había empezado a perder capacidad de producir tensión mecánica, que luego de la primera evaluación que pudimos realizar a los 2 meses teníamos valores absolutos bajos, que iba a empezar a correr cuando obtuviésemos estos resultados, que estos resultados se dieron aproximadamente a los 4 meses postquirúrgicos, que seguimos subiendo y normalizando, pero que no dimos el alta hasta cumplir con otros criterios, no solamente este criterio de manera exclusiva, pero simplemente estoy usando este ejemplo para que ustedes observen la manipulación de los datos, el procesamiento de la información para este criterio, para que a los 8 meses consigamos los valores que nos habíamos propuesto en los objetivos claves y que siguiéramos monitoreando en los 14 meses postquirúrgicos con el sujeto ya entrenando de manera normal, porque sabemos por evidencia que hasta los 2 años está en riesgo de sufrir una ruptura. Y esto al menos nos disminuye la probabilidad, no nos asegura, que nos sirve para decir tiene menos probabilidad. Y lo mismo podemos hacer con la visualización de los valores relativos de Newton kilo. Fíjense cómo la dinámica del valor relativo también fue siguiendo una pendiente similar hasta llegar a valores similares o incluso superiores. Entonces, el pilar 3 básicamente se construye incrementando nuestras skills, nuestras habilidades, nuestra experiencia, nuestra expertise para poder transformar esos datos en información que nos ayuden a accionar. Básicamente este pilar 3 es transformar esos datos en objetivos y resultados claves que nos ponen en movimiento, porque nos dan un objetivo, esto de construir hacia atrás. Nos pone una zanahoria adelante para decir, bueno, hacia allí vamos y esto es lo que necesitamos conseguir en esta capacidad o en esta cualidad. Estos indicadores claves de rendimiento deben servir para iterar nuestras intervenciones y para ir monitoreando el proceso que nos permita adaptarnos al proceso, ir cambiando y ser flexible. Para nosotros, la evaluación y el análisis de los datos tiene que conducir a acción y de hecho tiene que ser una parte naturalizada del proceso y no una instancia aparte, sino que es un recurso que nos permite estar constantemente informando nuestras decisiones en los datos. Incluso hoy se promueven aquellas tecnologías que sean fáciles de ejecutar, de interpretar con grandes y con mejores software y con mejor visualización y que se puedan utilizar de manera amigable en el día a día del monitoreo de nuestro paciente y no solamente que quede excluido a un momento de evaluación. Entonces, para finalizar esta presentación, este webinar, que espero no haberme extendido demasiado y para que quede algún espacio para preguntas, este es el primer pilar y eso implica tener un fuerte background, tener un sistema basado en ciencias básicas y en principios sólidos para poder saber qué busco y así entender lo que encuentro. El segundo pilar es adquirir el dato de manera sólida, de manera válida y confiable. Aprender a limpiarlo, procesarlo, transformarlo y visualizarlo de forma tal que me ayude a transformar esos datos en información. Y finalmente el pilar 3 es que esta información obtenida a partir del proceso de evaluación y de transformación de los datos sirva para tomar decisiones que nos lleven a la acción, que nos lleven a intervenir sobre nuestro paciente y poder monitorear nuestras intervenciones. Hacer bien lo simple implica tener mayor precisión para poder tomar mejores decisiones. Hay que mantenerlo simple. Aquí elegí 3 frases asociadas a la simplicidad que muchas veces nos cuesta mantenerlas vigentes debido a la gran vorágine de información que hay dando vuelta en redes y que nos atacan de diferentes lados. Nos hacen ver a veces un proceso de evaluación complejo, complicado, intrincado y muchas veces la información o la clave de lo simple está en tener esta habilidad, esta intuición y este conocimiento de poder separar la información del ruido. Por eso es importante construir simplicidad. Y la construcción de la simplicidad se da en base a conocimiento. Mientras más sé, más simple lo tengo que hacer, no más complicado. ¿Sí? Esa sería un poco la... Y para finalizar, también invitarlos a una formación un poco más extendida y completa que vamos a estar dando junto a H&M Academy en línea
Lima el próximo 14 y 15 de marzo, presencial, donde vamos a tener la posibilidad de tener acceso a toda la tecnología de evaluación y de evaluación funcional de diferentes capacidades físicas y cómo interpretamos, procesamos y transformamos esos datos en información que nos ayuden a la toma de acción en diferentes lesiones deportivas. Simplemente eso, dejarles esta invitación para que sepan, conozcan, difundan y comenten de esta formación que vamos a estar dando en esta línea que hemos planteado en esta webinar el 14 y 15 de marzo en la ciudad de Lima de manera presencial.